Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, dice, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia, porque nos permite en esta mañana, Señor, reunirnos y estar junto a nuestros hermanos y hermanas para poder recibir la administración de su palabra. Permítanos hoy, Señor, a través de esta palabra, poder entender, comprender, Señor, lo que usted desea que hagamos, más allá lo que usted nos ha ordenado hacer. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina, Señor, para que pueda colocar en nosotros esa palabra necesaria, justa e importante para el crecimiento de la vida espiritual. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy hablaremos de luminares del mundo. Luminares del mundo. Y esperamos en el Señor Dios hable a nuestra vida. Y creo que así va a ser. Después de que Pablo exhorta a los creyentes de la iglesia de Filipenses a mantener la unidad, recordemos un poco, la idea de Pablo era que los filipenses lograran mantener la unidad entre ellos a través de desechar, por supuesto, actitudes dañinas para la comunión que debía existir. Y al mismo tiempo los motivaba a imitar la actitud humilde y obediente de Cristo. Él entonces ahora pasa a recomendarles que se ocupen de su salvación. Sabemos que nuestra salvación es por gracia, no es algo que nosotros merezcamos. Sin embargo, esto no significa que como cristianos no somos responsables de cultivar nuestra nueva vida. No se trata, en este sentido, no se trata de que Dios nos salvó y ya no hay nada más que hacer o nada más que realizar después de eso. Por el contrario, nosotros debemos aprovechar la nueva vida que el Señor Jesús nos ha entregado, que el Señor nos ha regalado, y al mismo tiempo producir fruto en nuestra vida, fruto de obediencia. O sea, tiene que haber entonces, podemos decirlo así, evidencia que se espera de nosotros y que produzca en nosotros un buen cristiano. Entonces Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad, luz en medio de las tinieblas. Ese versículo que dice que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, no significa que nosotros hemos sido sacados totalmente de allá para que nosotros nos apartemos totalmente de aquello, sino que en el sentido de que nosotros pasamos a ser luz para iluminar en medio de esa oscuridad. Entonces, para resplandecer, nosotros necesitamos estar dispuestos primero a ocupar espacios donde la oscuridad predomina. Y eso puede ser en su hogar, puede ser en su trabajo, puede ser en el colegio, la universidad, puede ser en cualquier lugar. O sea, no podemos ser luz aquí en la iglesia tan solo.
Es afuera de la iglesia donde mostramos que Dios ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas. Ahora, es fácil ser fiel a Dios en el templo y quizás en público para que nadie note que estamos mal, pero es difícil ser fiel en lo oculto. Y es ahí en donde nosotros también debemos aprender a hacerlo. Dios nos ha llamado, hermanos queridos, a serle fiel aún cuando nadie nos ve. Y para eso el apóstol nos enseña entonces que Dios no quiere que nosotros actuemos en una forma hipócrita. Y claro, Dios nos da herramientas para que nosotros podamos ser luz, para que demos testimonio. Dios nos proporciona instrucciones para que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo Dios nos asegura el resultado que vienen a través de esas instrucciones y de esas herramientas que nosotros ocupamos. En palabras simples, lo que Pablo les enseña a los hermanos de Filipos y también a nosotros hoy en este mensaje es que el arrepentimiento verdadero se nota. ¿Recuerda usted lo que decía Juan el Bautista a los que venían hasta el Jordán? Él les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, muestren que realmente están arrepentidos. Amén. Entonces, en este sentido, debemos entender que no se trata solo de decirle o anunciarlo, o decirlo, anunciarlo, sino que debemos vivir como un hijo de Dios. Y la pregunta sería aquí: ¿cuántos viven como hijos de Dios? No vino nadie hoy día. ¿Qué pasó? Alguien puede levantar la mano y decir: yo vivo como hijo de Dios. Aleluya. Yo espero. Este es el punto central de todo esto. Entonces nos enseña que debemos vivir como hijos de Dios. Y en este sentido, esto no solo lo enseñó el apóstol Pablo. Usted debe recordar que el Señor Jesucristo también habló de esto. En Mateo capítulo 3 versículo 8, Él habla de esto. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, la versión que podemos usar aquí de la Biblia dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. O sea, es una forma como para poder explicarlo más claramente, y de esa forma entonces nosotros entendemos que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, demostrar que realmente nos hemos arrepentido. Entonces inmediatamente nos damos cuenta que esto es más que venir a la iglesia. Me alegro que usted esté aquí en esta mañana. Me alegro que venga a la iglesia, que asista, que se congregue, que se reúna. Me alegro un montón. Pero esto es más que venir a la iglesia, más que cantar unas pocas alabanzas, más que escuchar un sermón de 1 hora, más que aprender un par de citas bíblicas. Es mucho más que prestar un servicio a Dios en la iglesia, y es mucho más que traer una ofrenda. Es estar consciente que soy un pecador, que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, y valorar tal sacrificio. Entonces nuestra transformación interior se termina reflejando en lo que hacemos. Si alguien dice: yo soy cristiano, debe demostrarlo con hechos. Si alguien dice: soy un hijo de Dios, debe entonces demostrarlo en la forma de vida que lleva. Por esto entonces es importante que nos mantengamos apegados al Señor, apegados a Él. Nadie, absolutamente nadie, está libre de pecar. Es más, nuestra tendencia como seres humanos es pecar, porque lo heredamos de Adán y Eva. Y por supuesto no hay nada que hacer en eso. Todos nacemos en pecado. Sin embargo, nuestra vida tiene que ser distinta. O sea, desde que decimos y decidimos también servir al Señor, nuestra vida tiene que ser distinta. El día en que el Espíritu Santo nos convence de pecado, hay un antes y un después en nuestra vida.
La escritura lo menciona como el nuevo nacimiento. La escritura también lo menciona de que las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, Pablo le habla aquí a los filipenses y les dice que se preocupen y al mismo tiempo se ocupen de la salvación. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa ocuparse de nuestra salvación? Eso es lo que dice Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces el apóstol Pablo es muy práctico aquí en sus enseñanzas y algo por supuesto que se relaciona en este pasaje es la doctrina y el deber. Pablo está hablando aquí de esas dos cosas y debemos entender que para Pablo, estos dos términos son inseparables: doctrina y deber. Hay gente que tiene mucha doctrina, pero no tiene deber, y ahí es un problema serio. O sea, no basta que usted conozca la doctrina, que maneje la doctrina, que hable la doctrina y que pueda también enseñar a otros la doctrina. Es el deber el que está faltando. Entonces esto no puede usted separarlo. Entonces Pablo aquí comienza diciéndoles a los hermanos de la iglesia de Filipos que son por supuesto obedientes, pero obedientes de verdad. Pablo deja ver aquí que existen dos tipos de obediencia. Esto es extraño para nosotros porque nosotros tenemos nuestro concepto que simplemente hay un tipo de obediencia y nada más. Pero Pablo nos está mostrando dos tipos de obediencia. Primero, la obediencia solo en presencia de otros. O sea, esta es una forma muy común de obediencia. La gente es muy obediente cuando está frente a otras personas. O sea, eres obediente pero solo cuando hay otros alrededor tuyo. Eso pasa mucho, ¿no? Obedecemos solo porque tenemos o tememos que los demás o los otros que están a nuestro alrededor puedan pensar que si nos comportamos de cierta manera, entonces no somos tan cristianos. Sin embargo, Pablo no quería que la obediencia de los filipenses fuera así, porque entonces solo sería lo que él llama en otra carta servir de vista, o servir para nosotros, servir al ojo, ¿cierto? Veamos lo que dice Pablo, Colosenses capítulo 3 versículo 22, y él habla y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto es sumamente importante. Cuando usted obedece solo porque lo están mirando, provocas una fe que está de alguna manera activa solo si el entorno lo favorece. O sea, depende donde estés. ¿Me sigue, cierto? Lo segundo que Pablo menciona es la obediencia en ausencia de otros. Esta es la forma apropiada, por supuesto, de obediencia, entendiendo que de esta manera agradamos a Dios. O sea, este tipo de obediencia permanece fiel, pase lo que pase, esté donde esté. Entonces, este tipo de obediencia que Pablo esperaba, por supuesto, en los hermanos de Filipo, él quería que ellos obedecieran de esta manera, o sea, no tan solo en privado, sino también en público. Pero él decía: es preferible que comiencen a obedecer en privado para que así en público también lo hagan. Entonces el apóstol le pide a sus hermanos que, además de ser obedientes en su ausencia, deben ocuparse en su salvación con temor y temblor. Aquí debemos hacer una pregunta. ¿Acaso Pablo, y lo planteo de esta manera, acaso Pablo está diciendo que debemos trabajar o hacer obras para pagar la salvación que Dios nos ha otorgado? Es una buena pregunta a analizar, ¿no? La verdad es que no está diciendo eso.
Por eso es importante que podamos entonces concentrarnos muy bien, y debemos hacerlo, en lo que estamos enseñando. Pablo escribió a los hermanos en Roma que la salvación es gratuita, es un regalo de Dios, y solo por la gracia del Señor hemos sido salvos. O sea, aquí no hay ningún mérito humano. De acuerdo a Romanos capítulo 3 versículos 24 y 25, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, dice él, ¿a quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su gracia, que me gusta esto, y en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto? Qué increíble, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Wow, qué tremendo, extraordinario. Entonces, si analizamos esto, decimos: cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos justifica. Es decir, nos declara una persona inocente y sin culpa. Esta justificación, este perdón, son gratuitos. O sea, no tenemos que pagar absolutamente nada. Pero eso no significa que la salvación no tenga precio o que no tenga costo alguno, porque a Jesús le costó todo. Entonces la Biblia enseña que la justificación es por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El precio es alto, pero ya fue pagado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, murió en nuestro lugar, pagó el precio de nuestra redención. Entonces la palabra redención viene del latín redimiré, y significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Entonces Cristo pagó ese alto precio de nuestro rescate. Estábamos cautivos, estábamos en pecado, estábamos en maldad, íbamos camino al infierno. Yo lo digo amén porque así era. Íbamos camino al infierno, pero el Señor Jesucristo nos salvó, nos redimió, nos perdonó, los lavó con su sangre. Entonces la pregunta aquí nace: ¿qué tiene que hacer el hombre para ser salvo? Aquí viene la pregunta. Entonces la pregunta debe tener una respuesta, y de acuerdo a la palabra, solamente el hombre debe arrepentirse de su pecado y creer en Cristo Jesús como el único que puede darle el perdón y la vida eterna. O sea, la salvación es solo a través de la fe. Si usted ha creído en Cristo y le ha aceptado como su Señor y Salvador personal, entonces usted es salvo. ¿Hay algún salvo aquí? Usted tiene que creerlo, porque la palabra de Dios lo dice. Si usted entonces A, se ha arrepentido, B, ha creído, entonces usted es salvo, es un hijo de Dios. Y usted ya debería estar saltando porque es hijo de Dios y es salvo. O sea, no está condenado. Usted ha pasado de muerte a vida. Usted ha pasado de las tinieblas a la luz admirable. Usted tiene que estar seguro de eso. Pablo entonces estaba seguro de la salvación. Él sabía perfectamente que Dios lo había elegido para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice Pablo. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aunque todo esto, por supuesto, podemos también enfocarlo más en un llamado que Dios tiene para cada persona, en el propósito y voluntad de Dios, pero también allí se conjuga la salvación, porque aquel que llama para servir al Señor se supone entonces que lo ha salvado. Nadie
nadie que no esté salvo va a poder servir al Señor. Nadie que no esté regenerado va a poder servir a Dios. Nadie que no haya sido transformado por el poder de Dios puede entonces llevar el evangelio de Cristo. Entonces Pablo dice que sabía que su llamamiento era eterno y nada ni nadie lo separaría del amor de Dios. Así lo expresó a sus hermanos en Roma. Recuerde usted, Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, me encanta esto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, aquí está la clave, hermano. Esta seguridad no la daba y no le daba licencia a Pablo para pecar. Porque aunque usted esté seguro y aunque yo esté seguro de mi salvación, no nos da licencia para pecar. Algunos dicen por allí, una vez salvo, siempre salvo. Tenga cuidado con eso. Hay un montón de gente que está sumida en esa teología media extraña que lamentablemente está destruyendo la fe y la confianza en Dios de la gente. Porque antes dice, no, usted aceptó a Cristo, ya usted es salvo, siempre salvo, haga lo que haga, el Señor lo tiene salvo. Hasta meten este asunto de eso medio camuflado, el hijo de la promesa. Y el único hijo de la promesa en la Biblia es Isaac, el hijo de Abraham, por si no lo conoce, el hijo de Sara. Ese es el único hijo de la promesa en la Biblia. No existe otro hijo de la promesa. Amén. Ok. Entonces aquí tenemos que entender algo. Usted no puede pensar que porque el Señor le salvó y le redimió y tiene la seguridad de la salvación a través de Cristo Jesús, no significa que usted salvo, siempre salvo. Y luego entonces usted va a utilizar mal este lema para darse licencia para pecar. Hoy deseo, hermano, con todo mi corazón que usted entienda este tema y que le quede muy pero muy claro. Por eso ocupamos bastantes citas bíblicas para darle a entender lo que eso significa. Tal vez más que una costumbre, en realidad nosotros queremos que usted entienda lo que esto significa, que pueda entender la palabra del Señor y que usted tiene que ocuparse en su salvación con temor y temblor. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6, versículo 1 y 2: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, amén. Oye, mucho frío hoy día, ¿qué les pasó? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque es una realidad. Usted como hijo de Dios, usted le hace la cruz al pecado. No. Lo invitan por ahí. No, yo no voy a esos lugares. No, lo siento mucho. Vaya usted, disfrute lo que quiera, pero yo no voy. ¿Beba? No, yo no bebo. Yo no fumo. No, yo no hablo ese tipo de lenguaje. Discúlpeme, ¿cómo me voy a reír de eso? Es una cosa absurda. Amén. Ok. Pablo estaba convencido de la obra salvadora que Jesús, por supuesto, había realizado en él. Lo había liberado de la esclavitud del pecado, tal como a nosotros. Por tanto, ahora, siendo salvo, miren, siendo salvo no por obras, sino por fe, sabía entonces que tenía que ocuparse de su salvación, no por miedo a perder su salvación, porque eso también hay que entenderlo, no por miedo a perder su salvación, sino en realidad como resultado de la misma, ya que Dios había obrado en él una nueva naturaleza y ahora por supuesto debía producir fruto de esa nueva vida, lo cual a su vez, si lo entendemos, era una evidencia de su salvación por fe. Por ello les dice a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Esto hace alusión a enfocarse completamente en un trabajo, a dedicarse
enteramente a una obra. O sea, esto quiere decir que como cristianos, como hijos del Señor, debemos enfocarnos nosotros en ser fructíferos y aprovechar al máximo nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Como usted, por supuesto, como usted aprovecha su vida. Vinieron mal hoy día. Al final de eso vamos a hacer un llamado para que se despierten. Una nueva vida que Pablo había recibido, que usted también ha recibido y Dios le ha otorgado gratuitamente. Ahora, por medio de la fe, quiero seguir explicando esto. Por medio de la fe, esto es simplemente por la fe, no es por las obras. Pero también la palabra de Dios nos enseña que la fe sin obras es muerta. Al mismo tiempo, entonces, como nueva creación en Cristo, debemos cultivar esa fe, cultivar esas obras, trabajar en el Señor produciendo el fruto del Espíritu Santo, viviendo santa y piadosamente, con todo temor y temblor delante del Señor, lejos del pecado y con un buen testimonio que hable a otros de la obra redentora que el Señor ha hecho en nosotros. La pregunta para usted: ¿se está ocupando usted de su salvación con temor y temblor? Dígale al hermano que está al lado, amén. ¿Se está ocupando usted realmente de su salvación con temor y temblor? ¿Está entregado en las manos del Señor para que pueda producir fruto? Hermano, estamos en julio, ya pasamos la mitad de este año 2024, imagínese usted. Y si usted mira hacia su interior, la pregunta sería: ¿cree usted que has avanzado o has mejorado en cuanto a tus actitudes, en cuanto a tus acciones que son el resultado de una vida nueva en Cristo? En palabras simples, ¿ha mejorado como cristiano o ha empeorado? Aquí es donde yo me quedo mirándolos a ustedes. No agache la cabeza, no, levante la cabeza. ¿Sabe, hermano? La verdadera conversión opera una especie de muerte hacia las cosas de este mundo. Y eso es al grado de que la persona desprecia todo lo que hay en el mundo. ¿Para qué? Para poder alcanzar más de lo de Dios. Siendo de esta manera como se logra, por supuesto, ser dirigido por el Espíritu Santo. Algunas personas dicen: no, yo estoy lleno del Espíritu Santo, el Señor me guía por el Espíritu. Y son una tracalada de mundanos. Feo sonó eso, ¿ah? Ya, pero no tenía la palabra correcta porque el diccionario se me cayó. Entonces no manifiestan el fruto del Espíritu en sus vidas. Y aunque ellos digan estar llenos del Espíritu, se supone y se entiende que si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo gobierna a usted. En su hablar, en su actuar, en todo lo que usted hace diariamente, porque el Espíritu Santo controla su vida y lo lleva entonces a hacer la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces se han malinterpretado estas virtudes y el poder del Espíritu Santo obrando, pensando que las manifestaciones se dan por separado en la vida del creyente. O sea, yo puedo danzar, yo puedo hablar en lenguas, yo puedo hacer eso porque el Espíritu Santo es el que está en mí, pero soy mentiroso, soy ladrón, soy estafador, soy... ¿Me sigue, cierto? No, pero en la iglesia yo... aleluya. ¿Me entiendes? No. No podemos pensar que las manifestaciones del Espíritu Santo van separados de una vida en Dios. Todo es un conjunto, tiene que ir de la mano. ¿Me está escuchando? Entonces las características están unidas y van juntas como una esencia en el cristiano. O sea, si alguno dice tener amor, debe manifestar el gozo. O sea, esto es como decir:
Yo estoy lleno de amor. Dígale a su cara que hay amor en su corazón. Debe manifestar el gozo. O sea, si existe gozo, debe haber paz. Y si hay paz, debe manifestar benignidad. O sea, todo va correlacionado, va de la mano. Una cosa lleva a la otra. Por lo tanto, usted como hijo del Señor y como cristiano, usted debe tener todas esas cosas. Mira al hermano que está al lado y sonríale. Ay, que me costó hacer esto, dice. Es que no es natural en mí. Ya, ok. ¿Sabe? En la vida de los creyentes se deben de exhibir todas estas características. Así como nosotros nos exhibimos, ¿cierto? De alguna manera en lo exterior, ¿cierto? Usted se arregla bien arregladito, arregla la corbata, tratamos de exhibirnos, tratamos de peinarnos. Mi esposa me dice, ¿por qué tiene un pelo parado? Esos son rebeldes, le digo yo. Bueno, ya, pero el punto es que tratamos de exhibirnos, ¿no? Y arreglarnos lo mejor que podemos, la caminata, tratamos de hacer lo mejor. Pero por dentro allá en el hermano, a ese le tengo mal, a ese le tengo. O sea, ¿qué sacamos, hermano, con hacer eso? Todavía no entro al tema, estoy recién en la introducción. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, si mora en nuestras vidas, se va a notar el fruto del Espíritu en nuestra vida, es decir, su forma de vivir. Ahora, entendamos esto, siempre hay un esfuerzo que usted y yo podemos hacer por ser mejores cristianos. Ejemplo, cuando usted conversa con un cristiano nuevo, se nota. A veces él ¿me entiende? A veces se le puede escapar una palabra sucia porque está recién convertido, está crudito. Una palabra obscena, una grosería, si quiere llamarla, pero inmediatamente se siente avergonzado. ¿Se fija? Disculpe mi hermano, disculpe mi pastor, disculpe. Porque va avanzando de a poco. ¿Me sigue? Y en oración pide al Señor, Señor, ayúdame, Señor, saca de mis labios, Señor, toda palabra impura, cúbreme en tu sangre. Y clama, el nuevo clama. El viejo no está ni ahí. No agachen la cabeza, no. Pero hay otros que lamentablemente no están nuevos, que ni siquiera notan que dicen palabras que no corresponden y tampoco se disculpan. Menos piden al Señor que les limpie y purifique sus labios. Entonces la pregunta es, ¿quién crecerá más rápido? ¿A quién ayudará Dios a cambiar para ser mejor cristiano? De hecho, al que se lo pide, al que se esfuerza, al que procura todos los días agradar a su Señor. O sea, nadie está libre, como dije hace rato atrás, nadie está libre de pecar. ¿Usted está libre? No, nadie está libre. Podemos equivocarnos, podemos decir alguna mala palabra, podemos hacer algo que está totalmente en contradicción con la palabra de Dios. Pero ahí está el Espíritu Santo en nuestra vida. Como usted dice, estoy lleno, entonces está el Espíritu Santo que le dice, no. Entendamos esto. Por eso el apóstol emplea la palabra salvación. O sea, apunta al resultado final de la obra que Dios, por supuesto, hace en el corazón del creyente. Recuerde que la Escritura dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará y la terminará. Es un hecho que nosotros estamos siendo perfeccionados. Como llegamos, hermano, llegamos mal. Y ahora estamos, aunque no me gusta esa palabra, más o menos, pero y vamos avanzando de a poquito. Dice, oye, este hermano cuando llegó, ¿te acuerdas que era polvorita? No lo podía ni hablar, el caracho que tenía y todo. Y ahora no, mira la paz que tiene, si da gusto conversar con él.
todo va evolucionando. Entonces eso se refiere a la transformación final que debe haber en la vida del cristiano. Es como la oruga, de oruga a mariposa, ¿cierto? Usted ha visto en un documental, yo vi eso, me impresionó. Es impresionante, hermano, de una oruga, una cuestión, un gusano que se arrastra, un gusano feo, hermano, feo, el gusano. Y de repente empezó ya, y bien rápido lo pone en el documental. No sé cuánto se demora, pero la transformación fue impresionante. Cuando salió del asunto ese y abre las alas. ¡Wow! Yo digo, Señor, ¿cuándo irá a hacer eso aquí? Ahora están entendiendo algo, ¿no? Ahora, quiero que entienda esto. Lo que Pablo está tratando de hacerle ver a los hermanos de Filipo, como también a nosotros, es que debe adelantarse el cambio. Dice Pablo, es que los creyentes se ocupen en su salvación. Tú eres salvo, ocúpate de tu salvación. ¿Qué implica entonces? ¿Qué es lo que debes mostrar o lo que debes demostrar? La idea es que el creyente le corresponde hacer algo. Escuche bien. El creyente no puede ser un sujeto pasivo, sino un agente activo. A veces hago yo este ejemplo, ¿cierto? Del termómetro. Ahí hay termómetros. Ese es un termómetro, marca la temperatura. Por ahí hay otro, por ahí atrás otro, marca la temperatura. Termómetro, ¿cierto? Y el otro es el termostato. ¿Ves que se acuerda? Entonces, el termómetro marca la temperatura, es algo pasivo, no tiene mayor realidad. Pero el termostato, eso que tiene usted en el refrigerador, que tienen los vehículos, el termostato recibe la temperatura y hace cambios para la temperatura. ¿Ok? Usted tiene que ser un termostato. Hola, mi hermano Tato. Hola, mi hermano Tato. Significa que él cambia la temperatura, llega al culto y aunque esté baja la temperatura, él la sube. Aleluya. O sea, si el hermano que está al lado tuyo así, pero sube pasivo, inactivo, ese es un termómetro. ¿Por qué? Porque sale del culto y dice, tuvo fome. Claro, él puede percibir lo que, me entiende, ve. Dice, estuvo fome, estuvo frío, le faltó gracia. El pastor estaba fuera de lo que tenía que hacer. Pero el termostato no le interesa si hay o no hay. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea. O sea, aquí, hermano, hay que plantearse cosas. O sea, hay que tomar decisiones. Yo no puedo ser alguien pasivo, tengo que ser activo. O sea, tengo que cambiar el ambiente en donde estoy. Hace falta participar en este sentido. O sea, seamos honestos, usted antes, cuando usted era del mundo, usted era el alma de la fiesta. ¿Sí o no? Llegaba él llegó, oh, qué bueno que llegó. Ahora sí, chiquillo, ahora. El alma de la fiesta. Y aquí llega, mire el amurrao. Oye, se me está saliendo el vocabulario. Discúlpenme, hermano. No sé qué me está pasando. Ustedes me disculpan. Por último, usted busque un sinónimo adecuado. Entonces la falta, hermano querido, de participar en esto con temor y temblor, porque debemos ocuparnos de la salvación y debemos hacerlo profundamente conscientes primero del milagro que ha tenido lugar en nuestro corazón. Un milagro absolutamente sobrenatural. Cristo nos salvó de nuestra condenación, nos pasó de muerte a vida y es algo extraordinario. Pero ese milagro sigue desarrollándose. O sea, Dios, hermano querido, inclina el corazón impartiendo fuerzas a nuestra vida, organizando circunstancias y dando fruto al final.
Entonces ocuparse de la salvación significa ponernos en el lugar adecuado. ¿Para qué? Para que Dios siga llevando adelante su proyecto en nuestra vida hacia la transformación final. Ocuparse de la salvación implica entonces la toma de decisiones. Se trata de escoger bien y de rechazar el mal. Amar la justicia y aborrecer la maldad. El Salmo 45:7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, con esto nadie está diciendo que somos infalibles, nos equivocamos, ¿cierto? Cometemos errores, ¿cierto? Ok. Entonces, desde que creímos en Cristo, nosotros no podemos decir que nunca más hemos vuelto a pecar. Nos encantaría que fuera así, pero no lo es. Hemos pecado una y otra vez y gracias a la misericordia de Dios hemos sido perdonados. Ahora, ¿cómo sabía Dios que esto sucedería? Sencillamente, como Él sabía, nos da la oportunidad todos los días de confesar nuestro pecado cuando le fallamos. Mire lo que dice Primera de Juan 1:9. Esto es importante que usted lo aprenda. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo escuchaste, hermano querido? Entonces, como hijos de Dios debemos pedir de su ayuda. ¿Para qué? Para seguir avanzando correctamente en santidad. Entonces quedamos claros que Pablo no quiso decir ocuparse para ganar nuestra propia salvación. Ocuparse de las salvaciones significa entonces que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que el Señor nos pide cuando nos da la salvación. Ahora, dicha declaración entonces sería contradictoria a todo el evangelio si pensamos que nosotros vamos a lograr la salvación. Lo que Pablo sí quiso decir era que los hermanos de Filipo y nosotros también debemos poner un esfuerzo real en nuestras vidas para ser mejores cristianos. Ahora, esto no era el estar ocupados, ¿cómo puedo explicarlo? En su salvación en el sentido, a ver si lo tengo claro, en el sentido de alcanzarla, sino el estar ocupados en su salvación al verla evidente cada día en cada área de nuestras vidas, al ver esa evidencia misma. O sea, nosotros somos salvos, usted es salvo, pero usted debe ocuparse entonces de demostrar que usted es salvo. ¿Me sigue? Dios nos llamó para que crezcamos en Cristo, para que trabajemos y nos ocupemos en nuestra salvación y no para quedarnos estancados. El problema está, hermano querido, es que a veces conocemos a Cristo pero no crecemos en Él. Es como decir, ¿cuántos años lleva la iglesia, hermano? Yo llevo como 40 años ya. Dice, hoy que no se le note, hermano. Porque claro, cuando usted va creciendo, el niño, ¿cierto? El niño va creciendo y se le nota cuando crece. Y tiene 2 añitos, y ahí está, hoy 2 añitos, lo ve 1 año. Tiene 3, hoy que ha crecido, que está grande, sí, no. Antes no podía subir ahora sube escaleras, no, ahora corre, ahora juega la pelota, no, está grande. Y ya por ahí, por los 8 años, ni hablar, no, estudiando en el colegio y con su bien parado, qué sé yo, ¿no? Y después 12 años, 13 años, y cuando se enamoran a los 15 es complicado. Entonces, y ahí comienza todo un asunto de crecimiento, ¿no? Y se le nota que crece. Claro, yo sé que algunos hermanos aman a sus hijos, está bien, ¿no? Y dicen, mi bebé, así un pailón. O sea, no, ya no es bebé, pues. No, déjelo, ya creció. Ahora, aconséjele, dé consejos de grande. No le ande mi niñito. No, ya sí es grande, ya, dele consejos buenos. Un día se va a enamorar, ni cuenta se va a dar y se va a ir. Se va a casar y se va a ir. ¿Y usted qué va a hacer? Sí, se casó mi niñito. ¿Cómo que niñito? Vamos, crezca usted también, pues.
Ya. Entonces el punto es eso, todos crecemos y debemos crecer. Si en el área de la vida es así, entonces también en la vida espiritual. A usted debe de notarse su crecimiento. Debe notársele su crecimiento. Amén. Entonces, ¿cuándo crecemos? Cuando le damos al Señor el señorío completo de nuestra vida. ¿Qué sucede entonces ahí? Vivimos vidas espirituales. Porque aunque somos débiles, siempre Dios nos está dando fortaleza. Pero el problema nuestro es que, claro, nosotros nos vamos conformando con migajas. Un toquecito del Señor es suficiente. Venimos al culto y dice, me tocó el Señor, aleluya. Y eso fue todo. Y no queremos más, como que pase al altar, hermano, pasa al altar y viene aquí, lo toca, como que le da la electricidad y listo y se va. Cuando debería agarrar el cable con una mano y con la otra. Y ¡ah! ¿Para qué? Para que crezca, pues, hermanos. Pero siempre las migajas. Y voy a ir a la iglesia, el Señor me da fuerza. Y vuelve a la casa, ¿cómo te fue? Aquí, ven. ¿Te dio fuerza, Señor? Un poquito. ¿Se fija, no? Entonces el resultado de vivir la vida cristiana de esa manera es que, no sé, perdemos las oportunidades de compartir el evangelio con otros, porque claro, pasamos la vida preocupados de todos nuestros problemas, dificultades, enfermedades, dolencias, conflictos, dramas, complicaciones, y pasamos la vida. ¿Y a qué venimos al culto? Venimos al culto para que el Señor me ayude, para que el Señor me levante, me fortalezca, porque tengo problemas, problema económico, Señor, y no le hablas a nadie de Cristo, porque ¿qué vas a hablar de Cristo si estás sumido en el problema? Pero si tuvieras a Cristo en tu corazón, no importa qué importa el problema. Dice, Dios es más grande que mi problema. Dios se encargará del problema. Y ahora yo tengo que hablarles a otro que Cristo es grande y poderoso. Así que, hermano querido, tú tienes que demostrar el crecimiento. No puedes después de un tiempo seguir amorrado. Ya sonríe, a ver, sonríe. A lo mejor tus músculos de aquí o tus nervios han quedado tan atrofiados que tratas de sonreír. Tienes que no sé qué me pasó hoy día, pero ya estoy contento, hermano. Entonces tú tienes que demostrar, hermano, tienes que tener crecimiento. Dios quiere que crezcamos, pero Él espera ver de nuestra parte un deseo de crecer, un esfuerzo por crecer. O sea, no es para que nosotros nos quedemos estáticos como que no podemos hacer nada. No. Debemos vivir como ciudadanos del cielo. ¿Sabe? Hay elementos que deben ser parte de nuestro trabajo espiritual. ¿Para qué? Para crecer en nuestra salvación. Debemos anhelar llegar a completar nuestro proceso de perfección, desear y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por llegar a ser como Cristo. Y esto es progresivo, pero eso tiene que ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? O sea, debemos vivir para Cristo en todo momento y en toda circunstancia. Y solo lo vamos a lograr siendo obedientes a la palabra de Dios. O sea, la obediencia trae perseverancia y la perseverancia nos ayuda a llegar al propósito que Dios tiene para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Entonces, en el camino de la fe debemos desarrollar ¿qué cosa? Las disciplinas espirituales que te van a fortalecer para seguir avanzando. Estas disciplinas incluyen, primero, la oración, el estudio de la palabra, la aplicación, por supuesto, de ella misma y la memorización de las escrituras, el ayuno y la comunión con otros creyentes. Entonces debemos entender aquí, ¿cómo están esas disciplinas en tu vida? Algunos están comenzando por la comunión con otros creyentes. Empiezan al revés. Lo primero es la oración. Tú y Dios, conéctate con Dios. No, es que a mí me gusta conversar con los hermanos. ¿Y qué has ganado?
Has escuchado puros cagüines, puro chisme. No, tienes que conectarte con Dios, eso es lo primero. Y tienes que, por supuesto, estudiar de la palabra de Dios, el estudio, la aplicación misma y la memorización de las escrituras, ayunar, y después de eso tienes comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque vas a estar firme, nada te va a doblegar. Porque si te cuentan algo, te dicen algo que puede dañar tu vida espiritual, no tienes fuerza, no tienes la capacidad para soportar. ¿Cuántos se han descarriado por el primer comentario que les llegó? Esto es como los matrimonios cuando se casan, felices, al primer problema quieren separarse. No, tú tienes que ser firme. ¿Y cómo vas a ser firme? Lógicamente, buscando las cosas espirituales. Y lo primero es la oración, segundo la palabra, la memorización de las escrituras, el ayuno y luego al final la comunión con los hermanos. ¿Me sigue, cierto? ¿Sabes, hermano, lo que sucede cuando estamos todos juntos? Cuando estamos ocupados en nuestra salvación, siendo obedientes a Dios. ¿Sabes lo que se provoca allí? Hay unidad. Unidad. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para de alguna manera perder ese tiempo en cosas sin importancias y que son secundarias. Cuando hay unidad, todos nos enfocamos en la meta, hacer bien nuestro trabajo, o sea, ser y hacer como buenos discípulos de Cristo la voluntad del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué significa que Dios produce el querer como el hacer? Porque Pablo lo menciona allí, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, a la luz de todo esto, el Señor entonces hace en nosotros y nos da ese querer como también ese hacer para llevar adelante la obra del Señor. O sea, el creyente se compromete a trabajar su salvación en la parte humana que por supuesto le toca. Esto supone varias cosas y podríamos marcarlas ahí. Primero, prestar atención a la obra de Dios en tu vida. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? No prestes atención a lo que está haciendo la obra de Dios en otro, porque así pasamos la vida mirando al otro y dice, oh, que anda mal, que anda bien. No, que no. En tu vida, ¿qué está haciendo la obra de Dios en tu vida? El creyente tiene que recordar las señales de vida que observa en sí mismo. Tiene que repasar de alguna manera las excelencias del Señor Jesucristo en su persona, y esa obra tiene que ser hecha en Él. Preocuparse de que Dios esté moviéndose en su vida y que le esté dando las capacidades o también los dones y talentos, y más aún las actitudes de un buen cristiano. Lo segundo es que tiene que estudiar la Biblia. Yo sé que algunos no son muy estudiosos, no les gusta mucho leer, les gusta que le lean, qué sé yo, o escuchar al pastor predicar. Algunos lo único que usan de la Biblia son las citas que doy aquí en el mensaje. Pero usted tiene que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enterarse de cómo el Señor le ha bendecido en toda bendición espiritual. Y usted tiene que esforzarse por aprender todo lo que pueda acerca de Jesús. Tercero, poner medios para que la obra divina crezca en su vida. Es como regar la planta del jardín, ¿no? Usted tiene plantas en su casa, sobre todo las damas son muy buenas para las plantas y las cuidan. No mucha agua ni poca agua, no mucho sol ni poco sol. Sí, más o menos es así, ¿cierto? Entonces, cada planta requiere más de una cosa o de otra, y usted ya sabe, maneja la planta. Entonces, no, a este hermanito no hay que echarle mucha agua. Cuidado, no, se puede podrir. No mucho espíritu, más sol, más luz de Dios, más palabra. ¿Me sigue, cierto? Es una buena aplicación, no la tenía en el tema. Ya se me ocurrió algún mensaje por allí. Entonces, este necesita más agua, este necesita más sol, y así sucesivamente. Ok, cuando está flaco de espíritu hay que echarle agua, échale agua. Cuando está flaco de palabra, no sabe,
más sol, más sol. Él es sol. Que la luz de Dios llegue a su vida. Amén. Entonces, debemos nosotros entender, nosotros no forzamos el crecimiento, pero sí facilitamos el crecimiento poniendo los medios adecuados. No es que usted fuerza el crecimiento, porque nadie puede, o sea, nadie puede añadir, como dice la escritura, a su estatura un codo, por mucho que nos esforcemos. Pero el punto aquí es que Dios es el que da el crecimiento en todo. Pablo lo dijo. Apolo regó, Pablo plantó, o cual sea la parte bíblica allí, que me puedo confundir. Pero el final de todo dice: el que da el crecimiento es el Señor. O sea, nosotros entregamos lo necesario para que usted pueda tomarlo, absorberlo y crecer. Pero el que da el crecimiento es el Señor. Y no hay que forzar el crecimiento, sino que permitir, por supuesto, a través de facilitar el crecimiento para que el Señor trate en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted quiere crecer, pero no haya cómo. Vaya a la escuela bíblica. Escuche los temas. Bueno, es que no me alcanza el tiempo. Bueno, entonces métete ahí a YouTube, entra al canal de Televida y comienza a poner y a escuchar todas las series y todos los mensajes, y comienza a darle fuerza a tu vida espiritual. Tienes una cantidad de temas ahí enormes, y que de repente digo: ¿cómo hemos predicado tanto? Dios mío, ¿qué vamos a hacer en esta vida? Tanta palabra que recibió esta gente, y aún no digo eso, mejor ya. La frase el querer como el hacer a veces se toma fuera de contexto. Dios produce en el creyente el querer y el hacer la voluntad de Dios. Y eso es verdad, por supuesto. Y gloria a Dios por ello. Pero debemos entender algo. No solo nos da el querer su voluntad y desearla también, sino que también dice el obrar conforme a ella. Y eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Es glorioso, hermano querido, que Dios nos haya provisto de tan grandioso poder que obra en nosotros los creyentes. O sea, es por eso que cuando creemos en Cristo y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, casi automáticamente nos cambia la vida. Ya no nos gusta lo que nos gustaba antes. Y no deseamos hacer nuestra propia voluntad, sino ahora la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que veo que no se entiende bien en ese versículo? Y quiero tratar de explicarlo. Pensar que Dios, y escuche bien, pensar que Dios nos cambiará sin importar que nosotros no queramos hacerlo, esto es una interpretación que es una desviación de la verdad. Dios no nos va a cambiar mientras nosotros no decidamos que Él nos cambie. ¿Me está escuchando? O sea, Dios obra en nosotros, transformándonos cuando andamos en el Espíritu por la fe. Es decir, con la mira en las cosas de los cielos y no con la mira en las cosas de la tierra, o en la carne, o en el mundo. Entonces un hermano que anda en la carne, guiado por su mentalidad carnal, sin renovación, no va a poder ser cambiado. No sufrirá ningún tipo de transformación ni renovación de Dios en su ser, a menos que ande guiado por el Espíritu, es decir, por la fe. Entonces va a ser transformado día a día, mientras que el Señor obra en él. Pero si no lo hace, pierde su tiempo. Disculpe lo que voy a decir, pero es que si usted viene a la iglesia solamente porque, bueno, le gusta venir, es lindo, bonito, ok, y no me entretiene ir a la iglesia, eso me da paz estar en la iglesia, pero no está pidiéndole a Dios un cambio, entonces se está perdiendo el tiempo. No sirve de nada. Es como el católico que pasa por frente a la iglesia católica y se pega una... No sirve de nada, como si la persinada lo cambiara. No ayuda en nada. Es lamentable que hoy en día usemos la Biblia para justificar hacer lo que se nos da la gana muchas veces. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque en la carne todos tenemos la inclinación a interpretar el evangelio según nuestra propia conveniencia. ¿Queremos que Dios nos transforme por su gracia? Es la pregunta. ¿Queremos que Dios nos transforme realmente por su gracia?
Claro que sí. ¿Lo lograremos? Si realmente creemos en el Señor y si realmente trabajamos entonces en aquello, Dios hará la obra. Pero vamos a tener que renunciar a muchas cosas para que Dios entonces vea que estamos haciendo un esfuerzo. Más de ti, menos de mí. Eso es lo que debemos aprender. Déjeme cerrar con este mensaje. Creo que llegó el tiempo de terminar. Estoy justo en 1 hora y debo terminar. Usted y yo solo podemos agradecer a Dios por su amor. Si hubiésemos tenido que postular para alcanzar la salvación, imaginémonos eso, probablemente no habríamos quedado entre los selectos, los escogidos. Razones, muchas. No nos habría alcanzado el dinero para pagar ese valor tan alto. O sea, no venimos de familias quizás de la realeza, sino más bien en su mayoría somos hombres y mujeres comunes y corrientes, pero por su bendita gracia, increíblemente, Dios nos alcanzó. Y por la gracia de Dios, es decir, por un favor inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propias fuerzas o por sus propios méritos. Somos salvos y rescatados de la ira únicamente por su gracia. Entonces la salvación no es por obra, es un regalo e iniciativa divina. Es Dios buscando al hombre y no el hombre a Dios. El hombre no puede hacer absolutamente nada para lograr su salvación. La salvación es un don de Dios, por lo tanto, es algo que el pecador recibe sin merecer, basado en los méritos de Cristo. O sea, la gracia de Dios se ha definido con mucha frecuencia como un favor que se recibe, pero que no se merece. Y esta verdad entonces nos lleva a asombrarnos y nos empuja entonces a vivir para Dios. ¿Cómo no vamos a vivir para Dios si Él nos salvó no mereciéndolo? Si Cristo sufrió derramando su sangre en la cruz, llegando hasta la muerte de cruz, ¿no deberíamos caminar en santidad por gratitud a ese amor tan grande? ¿No deberíamos nosotros también estar dispuestos a darlo todo por la causa del reino? Por la gracia, Dios terminará lo que empezó en nosotros y por fin, escúcheme bien, seremos tan puros y tan santos como Jesús lo es. Y eso es grandioso saberlo, hermano querido, que esa gracia nos permitirá disfrutar del gozo de conocer a Cristo y verlo cara a cara como Él es. Y cuando llegue ese día, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Cristo será nuestra luz y estaremos con Él por siempre y para siempre. Por lo tanto, ante las tragedias y los desaciertos que vivimos hoy día, podemos entonces descansar en la promesa de ese regreso y de ese retorno de Cristo. Y por supuesto, nuestra glorificación. Encontrar aliento, esperanza en medio del caos. O sea, el Dios que mostró su gracia al rescatarnos es el Dios que promete seguir mostrándole al hombre ese cambio y esa transformación que lo llevará a la eternidad. Desafortunadamente en nuestros días escuchamos falsos evangelios que de alguna manera demandan esfuerzo o buenas obras para ganar el acceso al cielo. El evangelio de la prosperidad es uno de los que ha dañado la iglesia cristiana, porque afirma que las personas son llamadas a dar dinero a cambio de recibir milagros y experimentar a favor de Dios. Pero no debemos dejarnos engañar por falsedades como estas. Somos salvos por gracia.
Ahora es nuestro deber hacer la voluntad del Señor y vivir día tras día con nuestra mirada en las cosas de arriba, siempre mirando hacia arriba, hacia el trono de Cristo, esperando su regreso. Esa es la esperanza de todo cristiano, porque en ese día, escúcheme bien, el sufrimiento se acabará. En ese día seremos completamente libres. Estaremos en la presencia de Dios. No habrá pecado ni maldad en nuestras vidas. La gracia de Dios terminará lo que empezó en nosotros. Y por fin estaremos tan puros y santos como Jesús. En primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos una gran labor y tenemos algo que hacer con nuestra vida: preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Hoy más que nunca lo necesitamos. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. Hoy el llamado a la iglesia es hacer esfuerzo y sin duda a tomar decisiones para vivir para Cristo, para hacer su voluntad. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano querido, yo no sé lo que estás viviendo o experimentando, no sé cuáles son tus preocupaciones, pero normalmente la vida de los seres humanos está siempre muy compleja. Estamos llenos de preocupaciones, de problemas o de conflictos en nuestra vida, y hemos dejado de lado vivir para Cristo. Hemos dejado de lado dar testimonio de Cristo. Hemos dejado de lado ser la luz de este mundo. Y sin duda muchos de nosotros necesitamos volver a ese inicio. Necesitamos realmente esforzarnos para cuidar nuestra salvación, para ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué estás haciendo para ello? No lo sé, posiblemente no estás haciendo nada. Estás dependiendo solamente de la misericordia de Dios. Y Pablo nos enseña hoy que debemos ocuparnos de esta salvación que hemos recibido. Yo no te estoy diciendo que estás perdido, que estás sin esperanza, que no eres salvo. Te estoy diciendo que quizás no te estás ocupando de la salvación como debieras hacerlo. ¿Tienes problemas? Claro que no. Dios sabe los problemas que tienes. Dios sabe las dificultades que tienes. Pero Él quiere que te preocupes de tu salvación, que vivas para Él, que le permitas a Él entrar en tu vida y guiarte de tal manera que la salvación en ti se haga una realidad y sea una muestra de lo que los hombres necesitan saber. Sé la luz de este mundo. Este mundo está en tinieblas, y la única manera de mostrar a Cristo es cuando somos salvos y actuamos y vivimos de acuerdo a esa salvación que hemos recibido. Mientras el grupo canta, el altar está aquí para ti. Si necesitas que Dios te ayude para dar testimonio, si necesitas que Dios te ayude para trabajar en tu salvación, si necesitas que Dios te fortalezca, si necesitas que Dios muestre el camino a seguir, este es el llamado para ti. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Eso es lo que Pablo le enseñó a los filipenses y nos enseñó hoy día a nosotros. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.